le pones a la tapa del diario de mañana, Alfredo Leuco? Sufrió una paliza el gobierno de los Fernández y entró en una crisis institucional. Ese es el título que yo ¿Puedo dar pongo. uno? ¿Cómo? Sí, sí. Ahora te vamos a pedir títulos para esto. Para una bajada. Una bajada, perdió en distritos que antes no había perdido, se quebró el conurbano, perdió el quórum propio en el Senado de la Nación y en diputados se le complicó más el tema. Atento a la Nación, que estamos con esos títulos. Gratis, eso así. Título y bajada. Me sacó los títulos, Leuco. Derrota catastrófica del oficialismo, incertidumbre en la economía del día después. Se vienen cambios de gabinete. Cristina, interviene el gobierno de Alberto Fernández. Alberto, el padre de la derrota. Muy bien. Pancho Olivera. Batacazo y empieza una etapa de un gobierno más débil. Batacazo por un lado y empieza una etapa de un gobierno más débil. Sí. Definitivamente. Sí. Mónica Gutiérrez. La señal de los votos fue contundente con el gobierno. Les dijo no, les dio la espalda y los deja sin margen para las elecciones del 14 de noviembre. El gobierno de Alberto Fernández en severa crisis. Daniel Vilota. El subsuelo de la patria sublevada le mueve el piso a Cristina. ¿Cómo? El subsuelo de la patria sublevada le mueve el piso a Cristina. Hacemos una bajada. Es bastante parecido a lo de Elisa Carrió de la rebelión de los pobres. Hacemos una bajada. Estamos cerca. ¿Por qué? El conurbano da un voto castigo a las políticas sociales del oficialismo. Claro, es un dato. Y es una novedad eso, ¿no? Bueno, o sucedió antes. Había pasado en el 2015. Ajá. ¿Pero con esta contundencia? No, claro, no con esto. Pero hay que agregar ahora que lo que no tiene el oficialismo es ni cómo detener la inflación a través de la emisión monetaria, ni tiene cómo repartir más ayuda que la que ya tiene la calle. Yo pondría como título algo que dijese histórico. Se produjo un cambio de época. El peronismo unido dejó de ser invencible en la Argentina. ¿Vos lo ves como un cambio de época? Absolutamente. Yo creo que hay un espacio no peronista en el país que ha decidido que cuando se avasallan sus derechos más elementales, cuando la mentira, la corrupción, la manipulación de la justicia están en primera plana, decide salir a hacerlo saber en las calles y luego en los votos. Diego Cabo. Bueno, Editor también, un gran me editor. robaron varios títulos, pero sumaría, me parece un condimento que es inesperado y que también es una autocrítica a nosotros que creo que tampoco esperábamos semejante resultado, que por ahí, en mi caso, ya hablo por mí, pero que no supimos leer lo que venía pasando, pero sí le pondría el condimento de inesperado triunfo de la oposición y que se abren 2 meses de una campaña muy larga y con un gobierno, como dijo Pancho, muy débil. Laura. Bueno, ya me robaron todos los títulos, pero voy a poner uno que fue un editorial de La Trama y que el kirchnerismo me mató cuando lo puse, y es el fin del kirchnerismo, derrota histórica, el fin del kirchnerismo, y yo creo que el kirchnerismo empieza a perder su magia y su ciclo, hay un fin de ciclo. Déjame decirte, Alfredo, sobre vos que nunca compartimos juntos. No, pero tenés que decir tu título. No, está bien. ¿Mi título? Sí. No, está bien, voto castigo, está muy bien. Voto castigo y futuro incierto, digamos, ¿eh? Sí, futuro incierto. Me parece interesante como una segunda reflexión lo que dice Laura respecto de, se vio en el tema Milei y en otros temas más, esa actitud hipnótica entre muchos jóvenes porque eran la rebeldía, el gobierno terminó de perderla. La cámpora ya no es más el sector rebelde, son la oligarquía, son el Estado, son la corrupción, son el establishment, la nueva oligarquía son ellos y la rebeldía empiezan a ser otros sectores que no quieren más autoritarismo. Gran placer compartir Igualmente, Luis. Gran placer compartir con con todos todos. aquí. Unos segundos solamente para decir esto. Hace 6 meses más o menos, ¿no? Empezamos con un sueño. Bueno, yo había empezado el año pasado y muchos de los que estamos acá ya trabajamos en La Nación Más. Laura Di Marco, Diego Cabo, Pancho Olivera, Daniel Vilota. Hace 6 meses que empezó una nueva temporada, una nueva etapa en esta señal. La señal de noticias más arraigada tiene 28 años. Y esta noche se probó que nosotros estamos palo a palo con otras señales de noticias que tienen mucho tiempo y muchos años, como la que tiene más años, TN. Esto tiene que ver con todos ustedes que están ahí, los técnicos, los camarógrafos, la producción, y con todos ustedes también, Yo me siento orgulloso de eso y de vez en cuando hay que recordarlo, hay que decirlo y hay que disfrutarlo. Los dejo en la compañía del señor Rifle Varela, lo veo ahí a Daniel Santa Cruz,
van a tener un programón, ¿no? Con mucho análisis. Veo ahí muchos periodistas y muchos analistas. Sí, me lo dejan bien, me lo dejan bien, ¿no? Me lo dejan bien. Exquisito. Agregando algo de lo que dijiste vos, ¿no? Que La Nación en esta jornada empezó a las 6 de la mañana, el primer canal de aire de cable que empezó la jornada y que la sigue, ¿no? Porque ahora vamos a estar nosotros acá siguiendo con el análisis, con los números que quedan y también, como decían ustedes, con ganadores y perdedores. Y en una jornada que hoy empieza en este lunes, que van a tener que hablar mucho, porque no me pedís el título, pero yo te lo doy, el silencio que habla. El silencio que habla. Está muy bien. Adelante y un abrazo grande. Gracias, compañeros. Gracias. Muy bien, acá empezamos y seguimos en la continuidad informativa de La Nación Más. Está Daniel Santa Cruz, Luis Costa, que nos va a estar acompañando, Alex Horvath, ya se está sumando Mariana Arias, que va a llegar en un momento. Estuvo ahí en el lugar caliente, en el lugar que tal vez empezó el principio de la derrota de Daniel Santa Cruz, porque cuando Mariana decía, se termina la transmisión, Guado de Pedro, el ministro del Interior, no vuelve a hablar, ahí empezaba después Luca Morando, cerca de la 20:30, acá en la mesa hablaba, me dicen que hay una tendencia que se cambie la provincia de Buenos Aires. Claro, porque cuando hablábamos con voceros de prensa de Juntos por el Cambio, decían, ganamos bien en Ciudad de Buenos Aires, estamos en Córdoba, nos contaban más o menos cómo se estaban dando los tantos en las distintas elecciones internas, las cuales participaba esa fuerza política, pero en la provincia de Buenos Aires estamos bien, perdemos por 3 o 4 puntos. Ahora, cuando el ministro del Interior, Guado de Pedro, toma la palabra y habla de la importancia de llevar adelante un proceso electoral, del conteo en una situación de pandemia, y no habla de datos, es la primera vez que una figura política no aporta datos, apenas se pueden dar a partir de las 21 horas cuando termina la veda, todos dijimos acá hubo algo fuerte, algo pasó. Y pasó, que fue esta derrota histórica del Frente de Todos a lo largo de todo el país. Perdió en 17 provincias, ni más ni menos. Sí, y vamos a estar analizando eso. Y también en las provincias que también se juegan los senadores, porque también hay una dura derrota ahí del oficialismo. Luis Costa, analista político, pero te pregunto a Luis Costa, sociólogo. Luis, ¿cuánto se habló en la previa, no? ¿Qué va a pasar con el vacunatorio VIP? ¿Qué va a pasar con el Olivos-Gate? ¿Qué va a pasar con esta pandemia eterna? ¿Se va a ver en las elecciones? ¿Se va a ver en el voto? ¿Y el sociólogo qué me dice? Sí, creo que el más sorprendido es el gobierno, ¿no? Sobre todo. Te diría que hay unas cuantas cosas que sí tienen algún rastro en la historia, ¿no? Que me parece importante porque todas las veces que el peronismo pierde la provincia de Buenos Aires, que no son muchas, llama muchísimo la atención, entonces parece que el mundo cambia brutalmente de un segundo a otro, ¿no? El primer punto que a mí me parece que habría que poner un poco en contexto, Cambiemos saca 38, es lo mismo que sacó más o menos Vidal hace 2 años, o sea que ahí podríamos encontrar ciertas continuidades, ¿no? O sea que la pregunta sería, bueno, ¿qué le pasó al voto peronista tan exagerado en el 2019 y que ahora parece exageradamente bajo, ¿no? Y yo creo que ahí sí pesa lo que vos acabas de mencionar, ¿no? Pesan las cuestiones que tienen que ver con la economía, pesan las cuestiones que tienen que ver con la pandemia y sobre todo pesan aquellos elementos que tienen que ver con los procesos de decepción en los cuales su electorado, inclusive su electorado más duro, ¿no? Ha atravesado probablemente más en la figura de Alberto Fernández, el tema de la foto, ¿no? El tema de una épica vinculada a la pandemia como la mejor del mundo que termina no siéndolo, así que te diría que por ahí creo que el cambio más grande se da específicamente en la migración de esos votos. No sé si en el resto hay tanta movilización, ¿no? Hoy lo hablaba con Rifle fuera de aire. Piso del peronismo en la provincia de Buenos Aires, 33, casi no llega a 34 puntos. Esa cantidad de votos, ese piso electoral, lo tuvo Cristina en el 2017, pero con el peronismo dividido. Estaba Sergio Massa, que tenía 15, 18, 20 puntos por afuera. Ahora están todos juntos. Por eso digo que es histórico esta base. Y la derrota es más dura. ¿No? Y Luis, te dejo a vos la última pregunta, porque ya vamos a estar en vivo con la conferencia de Diego Santilli, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde va a rascar ahora votos, no? Porque no tiene de muchos lugares. No hay. No tiene. Sí, porque tal vez, ¿no? Juntos puede sumar un poco más, ¿no? Sí, es bastante esperable que Juntos por el Cambio es lo que sume pasaron más. en las últimas 3 elecciones, ¿no? Siempre pasa eso, digamos, el peronismo muestra su tope en la PASO y después le cuesta mucho subir. Para dar un ejemplo, Scioli subió de la PASO a la general del 2015 250.000 votos, una cosa así a nivel nacional. ¿Y Luis? Te diría que yo creo que ahí hay un par de pistas también en lo que tiene. El peronismo está unificado,
pero también el peronismo perdió heterogeneidad en el proceso de gobierno, ¿no? Digamos, Massa va a tener que tratar de mostrar mayor diferenciación y lo que Alberto supuestamente traía de diverso se fue licuando, eso debilita al gobierno, ¿eh? Bueno, cuando empiezan a diferenciarse los que forman parte del Frente de Todos, el que sale perdiendo es Alberto, que está gobernando. Sí. Bueno, pero también hay un mensaje, ¿no? Porque se esperaba la palabra, quién iba a hablar en la sede, ¿no? De Frente de Todos. Y no se sabía quién iba a hablar. No. Contemos una intimidad. Sí. Minutos antes de que hablen, y ya vamos a estar en vivo con Diego Santilli con la conferencia, decíamos, va a hablar Alberto. ¿Te parece que va a hablar Alberto? Y fue el único que habló. No, dijimos, va a hablar Tolosa Paz, Santoro, no va a hablar Alberto, no va a hablar Cristina. Cristina, cuando dijeron a las 9 de la noche, a las 21 va a estar en el búnker de Frente de Todos. Digo, entonces le fue Dale, bien. Te interrumpo porque vamos a escuchar a Diego Santilli, que está hablando en vivo. Grandes, pero Toto, para vos también. Bueno, hemos tenido una linda elección en un momento muy difícil, en un momento duro de nuestro país y del mundo. Tuvimos una pandemia y la gente fue a votar. Hay que escuchar el veredicto de las urnas, hay que escuchar lo que la sociedad, los bonaerenses nos dijeron en las urnas y que quieren un rumbo nuevo, ¿no? Que quieren un camino donde poder vivir en paz, seguros, donde sus hijos estén en las escuelas aprendiendo, donde la gente esté trabajando. Esa es la identidad nuestra como argentinos. Queremos educarnos, trabajar, vivir seguros, crecer y desarrollarnos. Eso es lo que nos dijo hoy la sociedad. Tenemos que tener toda la humildad del mundo, saber que ahora viene una nueva etapa, saber que este triunfo es un triunfo conjunto del equipo que está aquí, del equipo que encabeza Facundo Manes,